Capítulo 14. El renacer de la galaxia. La USS Horizon avanzaba hacia el núcleo del Devorador, atravesando la esfera de distorsión con una determinación férrea. La energía que emanaba de la singularidad era indescriptible, casi viva, pero Tibel y su tripulación sabían que este era el momento decisivo. Si no destruían el Devorador ahora, todo lo que conocían estaría condenado. Capitana, dijo Kasue, mirando la pantalla con creciente preocupación. La distorsión está volviendo a aumentar. Si no actuamos con rapidez, la Horizon será destruida. Tibel asintió. La nave estaba aguantando lo que parecía ser el límite de sus capacidades, pero la valiente tripulación sabía que no había marcha atrás. Habían sobrevivido a los peores desafíos, y ahora era su última oportunidad para salvar la galaxia. Harold, prepara los torpedos cuánticos. Rachel, cuando nos acerquemos lo suficiente, aumenta la potencia del generador de escudos al máximo. No podemos permitirnos ni el más mínimo error. Entendido, capitana, respondió Harold, ajustando las configuraciones tácticas. Haremos todo lo posible. La decisión final. A medida que se acercaban al núcleo del Devorador, la nave parecía desafiar la lógica misma. El campo de distorsión se volvía cada vez más violento, pero Tibel no permitió que la desesperación la dominara. Sabía que el núcleo del Devorador era vulnerable, pero necesitaban acercarse lo suficiente para un ataque directo. «Vamos a hacerlo», gritó Rachel con determinación, mientras los motores de la nave rugían en esfuerzo. Los escudos de la Horizon brillaban con fuerza, pero la presión aumentaba conforme el campo de distorsión presionaba sobre ellos. La tripulación se mantenía firme. Cada miembro de la Horizon sabía que esta era su última misión, y no pensaban dejar que todo su esfuerzo fuera en vano. El sacrificio no era una opción. La victoria debía ser suya. La confrontación. «¡Torpedos en camino!», exclamó Harold mientras disparaba una andanada de torpedos cuánticos hacia el núcleo del Devorador. Pero antes de que los proyectiles llegaran a su destino, una barrera de energía de origen desconocido se erigió en el núcleo, desviando los torpedos. La Horizon sufrió una sacudida violenta, pero Tibel, con sangre fría, siguió adelante. «Estamos perdiendo estabilidad», informó Kasue, mientras las lecturas mostraban que los sistemas de la nave comenzaban a fallar. «No podemos rendirnos ahora», respondió Tibel con voz firme. «Harold, recalibra los sistemas y lánzalos de nuevo. Cada segundo cuenta». Mientras tanto, Rachel ajustó los controles de energía y la Horizon se ajustó a una nueva trayectoria, atravesando el campo de distorsión con destreza. Se acercaban más y más al núcleo del Devorador, y Tibel sabía que solo una última maniobra era lo que los separaba del éxito. El desenlace. La tensión en el puente era insoportable. La tripulación estaba exhausta, pero nadie flaqueaba. Tibel, con la mirada fija en la pantalla, observó la energía creciente en el núcleo del Devorador. «Ahora», ordenó Tibel con fuerza, viendo la oportunidad final. «Todo al frente». Con un rugido ensordecedor, la Horizon avanzó a través de la distorsión, directamente hacia el núcleo. Esta vez, la barrera de energía no fue suficiente. Los torpedos cuánticos alcanzaron su objetivo, y una explosión catastrófica sacudió el núcleo del Devorador. La esfera de distorsión colapsó de inmediato, desintegrándose en el vacío, pero lo inesperado ocurrió. La Horizon, en lugar de ser destruida por la explosión, atravesó la distorsión de manera inesperada, como si la nave misma estuviera siendo absorbida por una corriente energética que los impulsó a través del espacio. El regreso. Cuando la distorsión finalmente se disipó, la Horizon se encontraba en un espacio completamente diferente. La galaxia había sido restaurada, y las estrellas brillaban con una claridad inusitada. El Devorador, la amenaza que había acechado la galaxia durante tanto tiempo, había sido destruido, y la Horizon había sobrevivido al desastre. «Lo logramos», dijo Tibel, su voz llena de alivio mientras observaba la vista desde el puente. «Hemos salvado la galaxia». La tripulación, exhausta pero llena de satisfacción, se miró entre sí. Habían pasado por innumerables desafíos, pero al final lo habían logrado. «Capitana», dijo Kasue, «los sensores están detectando una señal. Es nuestra galaxia, pero está intacta. No hubo colapsos espaciotemporales. Lo hemos hecho. Y lo haremos aún mejor», respondió Tibel sonriendo levemente. «Volveremos a casa. El futuro de la USS Horizon». La tripulación de la Horizon había salvado la galaxia de la destrucción. El sacrificio de todos ellos había sido crucial para garantizar que el Devorador y sus oscuros planes no tuvieran éxito, y mientras la Horizon se deslizaba hacia el espacio conocido, los miembros de la tripulación sentían un profundo sentido de unidad y propósito. «Lo que hemos logrado aquí no es solo nuestra victoria», dijo Tibel mirando a su tripulación, «es la victoria de cada ser en esta galaxia, de cada mundo que lucha por un futuro mejor». Epílogo. Un nuevo amanecer. A medida que la Horizon se aproximaba a la zona segura del espacio, la tripulación comenzó a planificar su regreso a casa. Sin embargo, sabían que este viaje no solo marcaba el fin de una misión, sino también el principio de algo aún más grande. La galaxia había sido renovada, y ahora era el momento de reconstruir, de sanar y de crecer. Y aunque sus enemigos fueron derrotados, nuevos desafíos siempre aparecerían, pero la tripulación de la USS Horizon, unidos por su valentía y su sacrificio, sabían que estaban listos para enfrentarlos juntos, porque, al final, no importa lo oscuro que sea el camino, siempre habrá una luz que guíe hacia el renacimiento. Financial.